Vamos al libro de Efesios, amados hermanos, capítulo 4. Y continuamos en este maravilloso tema sobre la vida cristiana. Y el capítulo 4, el capítulo 6, viene hablando sobre el andar del creyente. ¿Cómo debe vivir una persona que ha conocido a Cristo? ¿Cómo debe vivir en esta tierra? Algunos nos preguntamos cómo será la vida después de esta vida. No se preocupe por eso, que va a ser mejor. Pero tenemos que aprender a vivir en esta tierra como el Señor quiere que su pueblo viva. El domingo pasado estuvimos hablando sobre el andar como el digno del Señor. Y en ese andar como el digno, estuvimos hablando que para andar como el digno tenemos que aprender a andar en unidad. Hermano, una de las cosas que realmente la Biblia recalca desde el principio hasta el final es que Dios es uno. Y la oración de Él, la voluntad de Él es que nosotros seamos uno. Que vivamos en unidad. Pero es imposible vivir en unidad si no hay unidad en todo. La unidad requiere, valga la redundancia, unidad en todo. O sea, mutuo acuerdo en todas las cosas. Hermanos, ¿es posible que todos lleguemos a pensar igual? ¿Sí o no? Claro que sí. Si no fuera posible, Dios no lo pediría. Dios no lo ordenaría. Pregunta: ¿cuál es el secreto para vivir en unidad y pensar todos igual? ¿Cuál es el secreto? Cristo. Tener una sola cabeza. Una sola cabeza a quien seguir y todas las demás cabezas postradas ante esa cabeza. Una de las cosas que el ser humano no le agrada escuchar es el sometimiento. Pero sin sometimiento no hay unidad. Y para que haya unidad se necesita una cabeza visible que lidere todas las cosas. Por eso Dios se hizo visible en Cristo para liderar a un pueblo que puede y debe vivir en unidad. Vimos las cualidades de la unidad, que para vivir en unidad necesitamos 5 cosas básicamente, 4 cosas. La humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor, para podernos soportar los unos a los otros. Sin estas 4 cosas, la verdad, no se puede vivir en unidad. Pero las 4 cosas están en cualquier persona que ha conocido a Cristo Jesús. Y vimos las razones de la unidad. Hay 7 razones para vivir como uno solo. Primero, que somos parte de un solo cuerpo. 2, que todos tenemos el mismo Espíritu. 3, que todos tenemos y se nos ha dado la misma esperanza. 4, que tenemos un solo Señor. 5, que a todos se nos ha concedido la misma fe. 6, que todos fuimos identificados por un mismo bautismo. Y 7, que todos tenemos un solo y único Dios, que es nuestro Padre Celestial. Y en esta mañana vamos a hablar sobre el crecimiento que lleva a la unidad. Dios quiere que andemos, pero Dios quiere que crezcamos. Sin crecimiento no hay unidad. Hermanos, ¿quieren que su hijo crezca? ¿Sí o no? Claro. ¿Les gustaría toda la vida cargar a su niño? No. Que se desarrolle, camine por sí solo. ¿Cierto? ¿Es agotador tener un niño en los brazos mucho tiempo? Sí. Como es agotador que un pueblo de Dios que puede crecer, no crezca. Un pueblo que puede desarrollarse, no se desarrolle. Y tengo que darles tetero y cargarlos todo el tiempo. Y cuando hablamos del crecimiento que lleva a la unidad, lo primero que encontramos en el versículo 7, vamos allí, es la gracia de Dios. Sin gracia no hay crecimiento y sin gracia no hay unidad. Se necesita la gracia de Dios. Dios nos dio su gracia porque Dios es un Dios agraciado. ¿Qué significa la palabra gracia? Con las damas estuvimos estudiando un poco el jueves, ¿cierto? Pero la palabra gracia básicamente en un concepto general se ha escuchado que es un don no merecido. Pero la gracia es mucho más amplia, porque no es un don, es todo Dios a favor nuestro. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Eso es gracia. ¿Cuánto de Dios está a favor suyo? Todo. ¿Cuánto de Dios está en contra suyo? Nada.
Cuando Dios se pone en contra de nosotros, la verdad no se pone en contra, solamente levanta la vara y nos pega unos cuantos varazos para pegarnos más a Él, para estar más a favor de nosotros. Cuando el padre disciplina al niño, ¿está en contra o está a favor? A favor, hermanos, a favor. Cuando no lo disciplina, está en contra. Es interesante cómo podemos entender los principios bíblicos que completamente son contrarios al sistema del mundo. Dios al que ama, disciplina. ¿Por qué? Porque lo ama, porque está a favor de él. Y gracia es eso, Dios a favor de nosotros. Y en el versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada ¿qué? La gracia. ¿Cuántos de nosotros recibimos la gracia de Dios? Todos. Y algunos en más o menos medida. ¿O por igual? Por igual. Lo que se nos ha dado en distintas formas son los dones, pero no la gracia. Dios nos ha capacitado a todos de maneras distintas para que funcionemos como un cuerpo. Pregunta. En esta mano, ¿cuántos dedos hay? 5, igual que la de ustedes, ¿cierto? Pregunta. ¿Este dedo cumple la misma función de este? ¿Cumplen la misma función en los dedos? No. Todos tienen funciones distintas, pero todos en equipo hacen un trabajo único y en unidad. Todos tienen un sistema de trabajo distinto. El tendón no se pega aquí el tendón, ellos siguen un curso hasta un lugar preciso y trabajan. Estos días cuando me dañé los dedos, dijeron, no, los dedos no hay que arreglarlos, hay que arreglar los tendones, y empezaron a trabajar desde por acá, a buscar cada tendoncito por aquí arriba, y empezaron a trabajar, y cuando arreglaron los tendones, los dedos volvieron a funcionar mejor. Y me ponía a pensar en el privilegio que tenemos de que cada uno esté conectado a Cristo, y que cada uno dependa de Cristo. Dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios se puso a favor suyo, Dios se puso a favor de nosotros, y a cada uno de nosotros Dios nos dotó, dice, del don, conforme a la medida del don. ¿Cuál don? ¿Cuál don? ¿Qué dice el texto? ¿Cuál don? Pregunta, ¿cuál es el mejor regalo que un creyente ha recibido? Cristo. La mayor capacidad que usted pueda tener está en la Cristo. Lo mejor que pueda tener un ser humano está en la Cristo. Y lo maravilloso es que Cristo decidió actuar en usted y en mí como Él quiso y quiere. Por eso, hermanos, una de las cosas cuando entendemos la gracia de Dios es que yo no puedo y no debo envidiar a ninguno de ustedes. Porque yo no puedo ser como usted, ni usted puede ser como yo. Y lo que Dios le dio a hacer a usted, no lo puedo hacer yo como usted lo puede hacer. Ni usted puede hacer lo que Dios hace a través de mí. Pero los dos nos necesitamos. Y los dos debemos trabajar en equipo. Por eso ninguno de ustedes es reemplazable. Ninguno puede ser reemplazable. Cada uno de nosotros es supremamente importante en el cuerpo de Cristo. Por eso cuando usted no vive como creyente, usted daña la unidad del cuerpo. La daña. Cuando usted no se congrega, cuando usted no está ahí, el cuerpo sufre, el resto sufre. ¿Hacen falta las sillas llenas? ¿Extraña alguno de los que han venido o no? ¿Ya extrañaste a alguien? No. ¿Ya se dio cuenta quién falta? Sí. Pero la mayoría de nosotros no pasamos de ahí, de extrañar. Porque no lo llamamos, no preguntamos qué pasó, por qué no vino. Muchos no llegaron porque no hubo transporte. O porque no se levantaron temprano para llegar. Pero hace falta. Sea por las razones que sea, hace falta. Por eso es necesario entender este principio. En el texto, versículo 7, cada uno de nosotros, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia de Dios conforme a la medida del don de Cristo, porque Cristo fue dado sin medida, y la gracia de Dios vino a nosotros sin medida. Por eso dice la Biblia que sobreabundó la gracia, y de hecho dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Hermano, imagínense cuánta gracia hay en Dios.
pero Dios la sobreabundó, o sea que la puso a derramarse para nosotros. Por eso usted nunca va a estar escaso de la gracia de Dios. Y lo voy a colocar en palabras más nuestras. Usted nunca va a estar sin la protección de Dios, nunca va a estar sin el cuidado de Dios, nunca va a estar sin nada de lo que necesita, si usted confía en Él. Porque Dios todo lo de Él lo puso a favor suyo y lo puso a sobreabundar como para que se riegue, para que usted nunca esté escaso de nada. Y no se trata de que tenga bastante plata ni oro, no, porque eso sí va a escasear. Porque esas riquezas, aunque son de Dios, Dios no las multiplicó para usted ni para mí. Dios dice que si usted quiere tener riquezas, sude y trabaje con honradez. Pero el amor de Él, el perdón de Él, la misericordia de Él, la bondad de Él, la protección de Él, el cuidado de Él están en sobreabundancia para con usted y para conmigo. ¿O no es así? Estos días cuando supe del accidente del esposo de nuestra hermana Gladys, porque hace poquito se siente otra vez, y ahorita volvió y se cayó, afortunadamente no hubo fracturas como la vez pasada, solamente raspones grandes. Yo le decía al Señor, gracias, porque una de las cosas que me encanta a mí son las motos y la velocidad también. Y Dios me enseñó un día a no correr con un accidente. Y cada vez que empiezan a caer unas gotitas de agua es como cuando sale el arco iris en el cielo. A mí me recuerda el Señor, me dice, no corras. Pero al ver las fotos que la hermana Gladys me envió para mostrar cómo su esposo estaba raspado, yo le daba gracias a Dios. Señor, gracias, porque si no es por ti, yo ya estuviese muerto. Subo, voy, vengo de Medellín como muchos otros y vemos accidentes, vemos muertos, vemos ambulancias, nosotros vamos y venimos por la gracia de Dios. Eso no quiere decir que Dios no permita de pronto cualquier día que experimentemos la arena y el cemento, pero hasta el día de hoy nos ha guardado. Eso es gracia. Y esa gracia nos la dio en Cristo Jesús. Por eso es maravilloso entender estos principios y saber que el mejor regalo, hermanos, que usted pueda tener es a Cristo. El amor de Dios en Cristo Jesús. En el libro de Romanos, vamos a leer Romanos un momentico. En el libro de Romanos hay una exposición grande de los dones de Dios. Y es el capítulo 12. Habla de los dones, de las operaciones de Dios. Cosas maravillosas ante los ojos de los hombres. En el capítulo 12 hay algunas preguntas allí donde dice, versículo 29, voy a estar en el versículo 29 del capítulo 12. Dice, ¿son todos apóstoles? La respuesta es no. ¿Son todos profetas? Perdón, hermano, disculpen. 1 Corintios 12. Gracias, hermanos. 1 Corintios 12, 29. Dice el versículo 29, ¿son todos apóstoles? La respuesta es no. ¿Son todos profetas? La respuesta es no. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Y el versículo 31 entonces muestra algo mejor. Dice, procurad pues los dones mejores. Y no es que haya dones mejores, es que hay algunos dones que son la prioridad para la iglesia. Y el versículo termina diciendo, mas yo muestro un camino aún más excelente. Y empieza el capítulo 13 hablando de la preeminencia del amor. ¿Qué significa esto? Que donde no gobierna el amor de Dios, todo lo que se haga no sirve, no funciona y es vano. Por eso, si vamos a Efesios, cuando hablamos de la gracia de Dios, debemos recordar las palabras que Dios le dijo al apóstol Pablo cuando se estaba quejando por salud. Dice el apóstol Pablo que le rogó a Dios 3 veces, Señor, 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 sáname. 3 veces. Y parece que el Señor se acercó a Pablo como se acercó a Moisés y le dice, oye, del temita no quiero volver a hablar. Basta ya.
bástate mi gracia. Es decirle sencillamente, Pablo, hermano, si Cristo no es suficiente para ti, nada será suficiente. Cuando Cristo es suficiente para mí por la gracia de Dios, todo lo demás es bendición. Y no me quejaré de nada, porque entenderé que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? La gracia es suficiente. ¿Para qué quiero más si tengo a Cristo? Y cuando uno quiere más es porque quiere ser como el mundo, mas no como Dios. Pero cuando uno quiere ser como Cristo, uno dice, no necesito nada en el mundo, como Él, no necesito nada. Ni vino a buscar nada, ni buscó posesiones, solo hacer la voluntad del Padre. Eso es suficiente. Pero los que no tienen a Cristo como suficiente, viven enredados en las cosas de este mundo y esclavos. Por eso vamos a Efesios otra vez, por favor. En el libro de Efesios, volvamos allí, capítulo 4, versículo 8 ahora, donde dice el Señor, por lo cual dice, subiendo a lo alto. ¿Quién subió a lo alto? Cristo. Recuerde que subió fue a la cruz. Lo alto aquí en la cruz. Llevó cautiva la cautividad. ¿Qué era lo que nos cautivaba a nosotros? El pecado. El que hace es pecado, esclavo es del pecado. Subió a lo alto. Nuestro Salvador quedó suspendido entre la tierra y el cielo. En una cruz. Una cruz lo suspendió entre el cielo y la tierra. Él murió en el terreno de Satanás, conectado con el terreno de los hombres. ¿Y qué lo conectaba? Un madero. Pero Él estuvo muriendo en el aire, colgado en un madero, para vencer al enemigo de los hombres que habita en el aire. En el aire. Por eso fue necesario que muriese en una cruz, suspendido en un madero entre el cielo y la tierra, para vencer a Satanás y a todos sus demonios, como dice Colosenses. Por eso dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva al que cautiva. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y es interesante que esta palabra dones a los hombres, aunque habla de regalos, no habla de cosas, sino de personas. Y el primer regalo que Dios nos dio a nosotros fue a su Hijo. Y después habla de que nos dio líderes. El regalo más grande que pueda recibir una jovencita es un buen esposo, no una buena herencia. Una buena autoridad. Y el regalo más grande que un hombre le pueda dar a una esposa es ser una buena cabeza. ¿Cuántas de las cosas que hay en la tierra van a perecer, ser destruidas y extinguidas? ¿Y cuántos de los seres humanos van a ser extinguidos? ¿Cuántos? Ninguno, hermano. Porque todos vamos a vivir por los siglos de los siglos. Unos con Dios y otros separados de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo más valioso en esta tierra? Humanamente hablando. Usted. Y no usted, sino el que está al lado suyo. Porque debemos mirar es al que está al frente, pero usted debe saber que es valioso para que considere al otro más valioso. Por eso es maravilloso, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Por eso los receptores de la gracia son los seres humanos. Y la medida de la gracia es desbordante. Y los dones de la gracia son personas. Leamos ese texto del Salmo 68, 18. ¿Quién lo tiene por ahí? Porque dice lo mismo básicamente, pero vamos a leerlo, porque se repite en el Antiguo Testamento. 1000 años antes de que eso sucediera, ya estaba siendo mencionado que Jesús sería el que daría victoria a los esclavos, a los hombres, y daría dones a los hombres para ser libres. ¿Qué dice? Subiste a lo alto, cautivaste la autoridad, más de unos para los hombres y también los rebeldes para que habiten. Otra vez, hermano, pero para todos. Subiste a lo alto, cautivaste la autoridad, más de unos para los hombres y también los rebeldes para que habiten. Gracias, hermano. Es interesante, hermano. ¿Cuántos de los hombres que hay en la tierra son regalos de Dios? ¿Incluyendo los malos?
Sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Maduro es un regalo de Dios para Venezuela? ¿Sí o no? ¿Es un regalo para nosotros? ¿Sí o no? ¿Es un regalo para el mundo entero? El mundo entero no está aprendiendo este momento a través de él. Todas las naciones están aprendiendo. Dios les está enseñando una lección a todas las naciones. A todas. Por eso dice, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres, y aún los hombres rebeldes están ahí. Aún los hombres rebeldes. ¿Judas fue un regalo para Cristo? ¿Sí o no? Sí. Sin Judas, humanamente hablando, no se hubiese cumplido ese plan de redención si no hubiese habido un traidor. ¿O no fue así? Que los romanos hayan inventado, humanamente hablando, el torturar a la gente y a sus enemigos en una cruz, ¿fue bueno o no fue bueno? Claro que sí, porque si no, no hubiesen matado a Cristo en una cruz. Se impuso en el momento preciso, y en el momento preciso se estaba imponiendo para que el Señor, Salvador de nosotros, muriese como estaba escrito en un madero a favor de nosotros. Y era necesario que fuese suspendido entre el cielo y la tierra en un madero para derramar sangre por los hombres, pero vencer al que estaba esclavizando a los hombres, que estaba gobernando en el aire, el príncipe del aire, que es Satanás. Hermanos, mire, una de las cosas maravillosas en la Escritura es saber que nunca ha sucedido, nunca sucede, ni va a suceder nada que no esté en el eterno plan de Dios y que contribuya al cumplimiento de ese plan y a la bendición de todos nosotros. Lo único malo de todo esto es la reacción suya o la reacción mía. Por eso es necesario que entendamos estos principios. Y eso de que subió, versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. Porque no solamente habla del descenso a la cruz, sino de su ascenso a la cruz, sino de su ascenso al trono ahora. Porque subió al trono para sentarse en el trono sobre toda autoridad y potestad. Y está sentado en este momento allí. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Pero antes de subir al trono del cielo, tuvo que bajar al Hades. Tuvo que bajar al sepulcro. Tuvo que bajar a la muerte. Para después subir. Por eso es el mismo principio en la Biblia. Si usted quiere subir, primero tiene que bajar. Si quiere ser exaltado, tiene primero que humillarse. Y Cristo fue humillado, hermanos, hasta lo más bajo, para después ser levantado hasta lo más alto. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y sentarse en el trono y él mismo constituir el gobierno de su reino. Porque recuerden que el gobierno de su reino lo constituyó él. Y lo sigue constituyendo él. Por eso es necesario, hermanos, que entendamos estos principios. Lo primero que necesitamos para crecer en la unidad, en la gracia de Dios. Una persona sin gracia se convierte en un problema para la unidad. ¿Cuántos han llamado a los gobiernos le han dicho desgraciados? ¿Qué es una persona desgraciada? Es una persona sin gracia. Aunque nosotros la decimos en un tono completamente déspota y ofensivo. Pero una persona realmente, ¿se le puede llamar una persona desgraciada? Sí, cuando no tiene a Cristo es desgraciado, porque no tiene la gracia. Pero también cuando no actúa de la manera correcta es una persona sin gracia. Pero el que tiene la gracia de Dios es parte de la unidad. Por eso, hermanos, usted tiene que meditar bien. ¿Reposa la gracia de Dios en ti? Y la gracia de Dios en usted y en mí, que nos lleva a la unidad, tiene un nombre propio. Es masculino. Y su nombre es Cristo Jesús. Ahora, Dios nos dio a nosotros regalos. Dice, y dio dones a los hombres. Dice el versículo 8. Y vamos al versículo 11, porque la otra parte que contribuye a la unidad
es los ministerios que Dios levantó, la autoridad que Dios levantó. Pregunta, ¿puede una persona vivir en unidad si no está bajo autoridad? ¿Puede una persona contribuir a la unidad si no se somete? Toda persona que no está bajo autoridad y no se somete a la autoridad, destruye la unidad. Destruye la unidad. Por eso el peligro de la rebelión, el peligro de ser obstinados, el peligro de ser independientes. Uno de los peores problemas en la iglesia que usted va a sufrir es que si usted es parte del cuerpo de Cristo, usted no es una persona privada, es una persona pública. ¿Cuántas de las cosas mías o cuántas de las cosas suyas deben estar al descubierto? ¿Cuántas? Todas. La Biblia dice que usted debe ser una carta abierta. Y una carta abierta, ¿por cuántos es leída? Por todos. ¿Debe existir algún secreto en usted? No. Y solo aquel que tiene secretos, ese daña la unidad. Solo ese daña la unidad. Y la verdad, hermanos, el mayor principio para vivir en unidad es vivir bajo autoridad. Es vivir bajo autoridad. Los principios de Dios siempre funcionan al revés. Y hay un principio bíblico que la única manera de ser verdaderamente libres, ¿cuál es? Conociendo la verdad. Y el que conoce la verdad, ¿cuál es el principio básico para ser libre? Vivir en esclavitud de Cristo Jesús. Pero es paradójico. ¿Quiere ser libre? Esclavícese. ¿Le parece como bueno? ¿Quiere ser libre? Esclavícese. Solo que esclavícese de la persona que es correcta. ¿Cuál es la mejor manera de que una esposa sea libre? Que sea esclava de su esposo. ¿Cuál es la mejor manera de que un hijo sea libre? Que sea esclavo de sus padres. Porque no hay libertad para el hombre sino bajo esclavitud. Y eso suena como raro, ¿cierto? Pero no hay libertad para el hombre sino bajo esclavitud. Porque Dios no vino a darte libertad. Dios vino a liberarte del esclavo verdugo para hacerte esclavo del Creador y Padre celestial tuyo. Por eso Romanos dice que el que se hace libre del pecado es esclavo de la gracia. Y no hay mayor bendición que ser esclavo de Dios. No hay mayor bendición que ser esclavo de Dios. Hermanos, ¿cuántos de ustedes anhelan muy pronto llegar a la pensión y ser libres de la empresa donde trabajan? Hacen la mano, a ver, hacen la mano. Que esto no puede ser una crítica. ¿Cuántos de ustedes anhelan llegar a la edad de pensionarse y ser libres de la empresa donde trabajan? Mire, hermano, por mejor que sea la empresa, ¿usted quiere algún día dejar de trabajar allí? Pero la pregunta es, ¿y después de quién será esclavo? ¿Y después de quién será esclavo? Porque aunque sea libre de la empresa, no puede ser libre del trabajo. ¿O no es así? Por eso es maravilloso entender estos principios. Y ahora vamos entonces a esta parte. Si quiere vivir en unidad, si queremos vivir en unidad, tenemos que estar bajo autoridad. Y Dios nos dio 5 ministerios, o 5 ministros. Puso 5 ministerios en la iglesia, 5 ministros que gobiernan la iglesia bajo la delegación del Señor. Versículo 11. Dice, y el mismo que subió y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, estos son los dones. Y él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Es interesante cómo resalta la palabra otros. ¿Por qué? Porque el que es apóstol no puede ser profeta. Y el que fue profeta no puede ser apóstol. No puede ser apóstol. Solamente hay uno que sí puede ser los dos. ¿Cuál es? El último. Dice pastores y maestros. Porque todo pastor debe ser maestro, pero no todo maestro es pastor.
Pero también es maravilloso mirar en la organización de Dios. ¿Cuáles fueron el fundamento que Dios puso? ¿Cuáles puso por fundamento? Los apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque no pueden ser cambiados ni reemplazados. No pueden. ¿Los pastores, evangelistas y maestros pueden ser cambiados y reemplazados? Sí. Los profetas y los apóstoles no. Los mismos que fueron, son y serán. Los mismos que fueron, son y serán. Hasta el final de los tiempos. Hasta el final de los tiempos. Pero los maestros, los pastores y los evangelistas sí pueden ser cambiados. Pero ellos no. Y no estamos hablando de las personas como tal, sino de sus ministerios. Pueden ser reemplazados. Pero el de ellos no. Los apóstoles, básicamente, es un representante legal. Ellos representan la iglesia, el pueblo como tal. Los profetas voy aquí un momentico, espera un momentico más. Los apóstoles y los profetas. Recuerden que un profeta era uno que hablaba como boca de Dios. Y los apóstoles, unos que eran representantes de Dios. El uno hablaba y el otro lo representaba. Y los dos tenían una comisión importante: dejarnos a nosotros por escrito este libro. Los dos tenían como trabajo dejarnos a nosotros por escrito este libro. Y este es el fundamento de la iglesia, la palabra de Dios. Y a los que Dios usó fueron a ellos dos, para que todo quedase escrito. Y ahora estos tres cumplen un ministerio de edificación. De edificación. Yo le hago una pregunta en esta mañana, hermanos. ¿Cuántos de los creyentes tienen funciones evangelísticas? ¿Cuántos tienen funciones pastorales? ¿Y cuántos tienen funciones de maestros? Es interesante, todos. La iglesia es edificada los unos a los otros sobre un fundamento. Pregunta: ¿las mujeres pueden ser evangelistas? ¿Sí o no? Sí, claro. ¿Pueden ser pastoras? Sí. De sus hijos. De sus hijos. ¿O no? ¿No cumplen la función de cuidar? En la iglesia no, pero en su casa sí. De ejemplo, digo, de sus hijos. ¿Qué es el trabajo de un pastor? Alimentar y cuidar. ¿Y quiénes son los que más alimentan y cuidan? Las mamás. Usted no ha visto ningún varón dándole cero al ovejo. Bueno, al ovejo sí, al cordero no. Pero es interesante este principio. ¿Y cuántas mujeres son maestras? Todas. Pero es interesante, es gran diferencia decir que cumplen funciones a que tengan el don de Dios, que es distinto. ¿Cuántas mujeres pueden tener el don de evangelismo? No. No todas tienen el don de evangelismo. Cumplen función todos, pero tener el don algunos, por ahí dice unos, otros y otros, que es distinto. Eso es distinto. Todos tenemos funciones, pero no todos tenemos el don. Algunas mujeres pueden tener el don de evangelista. ¿Cuántas tienen el don de pastores? ¿Cuántas mujeres tienen el don de pastores? Ninguna. Mira la diferencia entre el don y la función. ¿Cuántos pueden cumplir funciones de evangelista, pastores y maestros? ¿Pero cuántos tienen el don de evangelista? Algunos. ¿Cuántos hombres tienen la función de pastores? Todos. ¿Y cuántos tienen el don? Algunos. ¿Cuántos tienen el don de ser maestros? Algunos. ¿Y cuántos tienen la función? Todos. Hay que hacer distinción entre el don y función. Entre el don y la función. Aquí tenemos algunos hermanos que trabajan en la fuerza pública, que son policías. Yo le hago una pregunta: ¿cuántos de nosotros podemos cumplir funciones de vigilancia? ¿Y cuántos pueden cargar un arma como policías? Los que se les ha dado, se les ha investido con esa autoridad. ¿El resto no? Si ellos llegan aquí algún día, como dicen en mi tierra, con el chopo en la cintura, ¿se extrañarían ustedes?
Pero si yo llego con un revólver un día aquí, ellos serían los mismos que se levantan y pastor, y venga para acá, ¿qué pasó? Ese día la autoridad de ellos se pondría sobre la mía, ¿cierto? Ese día automáticamente. Pero si ellos llegan aquí con el arma, nadie debe extrañarles, porque tienen el don, o sea, la autoridad para cargarla. ¿O no es así? Pero todos los que estamos aquí cumplimos funciones de vigilancia, funciones de protección, cosas que son vitales en ellos. Pero es maravilloso ese principio, hermanos, en la unidad. En la unidad debemos, primero, reconocer quién es la autoridad. 2, respetar la autoridad. Y 3, someternos a la autoridad si ella es bíblica. Porque es importante ese principio también. Si es bíblica. Ustedes ven, por ejemplo, a Pablo sometiéndose a Pedro, a Juan y a Jacobo al principio, pero después vemos a Pablo regalándole un buen regaño a Pedro, porque se había desviado de la obediencia a las Escrituras. Vemos a Jesús naciendo bajo el gobierno de Herodes, empezando el ministerio sobre el gobierno de Herodes, y respetando a Herodes como autoridad, pero un día lo llamó zorra. Ve y dile esa zorra. Y no es una palabra muy grata en el texto, y no es irrespeto, pero fue una reprensión que le hizo, porque no estaba andando conforme a lo establecido. Por eso, hermanos, también les digo de una vez, el respeto que ustedes me deben a mí como autoridad debe estar basado en las Escrituras. Y el día que yo me desvíe de las Escrituras, no teman en reprenderme. No teman hacerlo. Acérquense con la autoridad que Dios les da a ustedes de proteger el rebaño también y proteger a los pastores y decir, qué pena, pero así no dice la Escritura. Hermanos, qué maravilloso es estar bajo autoridad. Dios no quiere que ninguna persona ande por ahí como rueda suelta. Ahora, en el versículo 12 muestra cuál es el propósito de la autoridad. ¿Cuál es el propósito de la autoridad? Vamos a mirar en el versículo 12. ¿Cuál es el propósito de la autoridad que Dios levantó? ¿Para qué Dios levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? ¿Para qué los tiene hasta el día de hoy? Dice el versículo 12, a fin de gobernar a los santos para la obra del ministerio, ¿cierto? No es gobernar, es perfeccionar. Dios no me puso aquí para gobernarlos a ustedes ni para mandarlos, sino para perfeccionarlos. Y no se puede perfeccionar sino en el proceso de discipulado. Por eso dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Quiénes son los que van creciendo y madurando? Los que se someten a un proceso académico, de resto no. Usted puede ser muy fiel a los cultos, pero si no está en un proceso académico de crecimiento, usted no madura. Nosotros los padres nos toca ir a los colegios, a todas las reuniones nos toca ir. Pero los que salen graduados y con cartones de bachiller no son los padres los que van a las reuniones, sino los que están en un proceso educativo día a día, que cumplen horarios, que cumplen tareas y que están bajo autoridad. Por eso es interesante el propósito. ¿Cuál es la meta de Dios contigo en este mundo, hermano? ¿Cuál es? Perfección. ¿Qué significa la palabra perfección? Madurez. Dios quiere que usted y yo seamos maduros. Dios me puso al frente de ustedes para que les enseñe las Escrituras, para que ustedes alcancen madurez. Pero a mí otros me están enseñando. Otros. Y es maravilloso ese proceso, hermano, de madurez. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Me encantan estas dos cosas. Pase a la siguiente diapositiva. Ese es el propósito, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y perfeccionarlos para la edificación del cuerpo de Cristo. Ninguno de ustedes debe quedarse con el conocimiento que recibe. No puede quedarse. ¿Por qué? Porque se perfecciona no para que sea independiente, sino para que sirva a otros. Para que sirva a otros.
El que recibe y se queda con el conocimiento para beneficiarse a mí, ese daña la unidad. Ese daña la unidad. Ustedes han visto, hermanos, por ejemplo, ahorita que estamos en el ciclismo, hay cosas en el ciclismo y en los deportes igual. En el fútbol, hablemos de dos deportes conocidos por nosotros así más o menos, el ciclismo y en el fútbol. El equipo cualquiera de estos equipos que marchan ahí trabajan en unidad. ¿Para qué? ¿Para que todos ganen? No. ¿Para que gane uno solo? Y por lo general ese solo sale a relucir, ese se gana los millones. ¿Y el trabajo quién lo hizo? El resto. Ese se lleva los honores y el resto ni siquiera se mencionan. Digamos, en el equipo de Argentina, todo el equipo trabaja para que Messi haga los goles. Y Messi cada día más y más se llena de plata. Y los demás no los ascienden. ¿Eso es correcto? No, señor. En la iglesia de Dios se perfeccionan los creyentes para que el cuerpo completo sea edificado y para que el cuerpo completo impacte al mundo. Por eso dice el texto, a fin de perfeccionar, no dice al santo, sino a los santos, a todos, para la obra del ministerio. ¿Cuántos deben trabajar en la obra del ministerio? ¿Y cuál es el ministerio que Dios nos dio? Vayan y hagan discípulos. Vayan, lleven el evangelio, compartan a toda persona, a la que ustedes quieren y a las que no quieren, a las que ustedes piensan que se van a convertir y a las que no se van a convertir, a todos. Y al que crea, perfecciónenlo. Perfecciónenlo, porque la idea es que así como un niño nace y hay que cuidarlo para que llegue a la madurez, así hay que cuidar a los creyentes. Así hay que cuidar a los creyentes. Yo les preguntaba la vez pasada a los hermanos que si ya estaban orando por la esposa de este muchacho. ¿Me dijeron que sí o que no? Usted no, ¿cierto? Usted dijo que no, usted dijo que sí. Usted sí, porque tener dos hombres en la casa es mejor con uno solo. Pero él dice no, porque es que tiene otro hombre que le ayuda con la esposa. Pregunta, ¿Dios se lo dio para ustedes? No. Dios les dio ese muchacho para una mujer. Y esa mujer ya nació, está en el vientre o está a punto de concebirse. Porque él no fue hecho, ni deben educarlo para ellos, deben educarlo para que sea la cabeza de una mujer. Y Dios nos diseñó o puso el liderazgo para perfeccionar el cuerpo, Por eso, hermanos, yo también quiero pedirles ayuda a ustedes en esta parte. Yo quiero ayudarles, pero necesito la ayuda de ustedes. Y la ayuda de ustedes es sencillamente que hablen, que comuniquen, que me digan, hermano, necesito ayuda. Con gusto. Pero como les he dicho, la única manera que puedo ayudarles es si ustedes quieren estudiar la palabra de Dios. Porque el trabajo que Dios me dio es ese. ¿Cuál es? Perfeccionarlo. Y no se puede perfeccionar a alguien si no es con la palabra de Dios. La palabra es la que perfecciona, la palabra es la que santifica. Recuerden lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y toda la escritura es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que usted y yo seamos enteramente preparados para toda buena obra. Hay algunos hermanos que me han dicho, pastor, así como, ¿a qué viene, pastor? Viene a cataletearme, pastor. Así me han dicho. Algunos me han dicho, pastor, no podemos charlar sin la Biblia. Hermano, el trabajo de nosotros y también de los que Dios vaya poniendo al frente es perfeccionarlos a ustedes. Y el que quiera ser perfeccionado tendrá que someterse a un proceso de discipulado, porque no hay más opciones. Si usted quiere realmente madurar y presentarse un día delante de Dios como un siervo fiel, tiene que ser con la Biblia. Porque Dios dice en un crédito que en aquel día Dios quiere vernos a nosotros como personas que usaron bien, ¿qué? La palabra de verdad. Todo el
trabajo que tenemos en la tierra es aprender a vivir en obediencia a este libro, aprender a usar bien este libro, porque este libro es el manual para todas las cosas. El problema de la humanidad es la ausencia de la Escritura, y los problemas suyos han sido la rebelión contra las Escrituras, porque la ausencia no, la Biblia estaba ahí. Es la rebelión contra las Escrituras. Los que van creciendo crecen porque están estudiando las Escrituras. Los que están cambiando porque están estudiando las Escrituras. Y la mayoría de los que están pereciendo porque han ignorado las Escrituras, porque se sigue cumpliendo el mismo principio. El pueblo pereció. ¿Por qué? Porque le faltó el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es necesario, hermanos, entender este propósito de los ministerios. Nosotros no fuimos colocados para enseñorearnos de la iglesia, fuimos colocados para perfeccionar la iglesia a través de los procesos que Dios nos dio. Y Él mismo constituyó estos 5 ministerios a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Vamos allí a aquel texto. Porque dice perfeccionarlos para la madurez. Pero la pregunta en el versículo 12 dice ¿hasta cuándo? Dice hasta que todos lleguemos a la unidad ¿de qué? De la fe y a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Y hermanos, este es un trabajo que se vuelve bastante difícil si usted no participa. ¿Cuántos debemos llegar a la unidad de la fe? ¿Cuántos? ¿Cuántos debemos llegar a la unidad del conocimiento? La única manera de que haya unidad es que las convicciones y el conocimiento sean el mismo. Por eso dice la Biblia, ¿podrán andar 2 si no están de acuerdo? ¿Podrán 2 andar si no están de acuerdo? ¿Alguna vez lo han amarrado a usted a otra persona de un pie y lo han puesto a caminar? ¿Usted ha visto cómo al principio intenta cada uno caminar sin ponerse de acuerdo y terminan los 2 en el piso? Hasta que se ponen de acuerdo y dicen, pero caminemos juntos, vea, primero allá y otra acá, y empiezan, ya. Cuando empezaron y cogieron ritmo, corren. ¿O no es así? Se pusieron de acuerdo en unidad, no importa que estén amarrados, pero necesitan ritmo, unidad. Y Dios quiere, hermanos, que usted crea lo mismo que yo crea lo mismo que usted sepa lo mismo que yo, usted y yo sepa lo mismo que usted, para que los dos andemos por el mismo camino. Y eso no se puede lograr si usted no es discípulo de estos 5 ministerios. Si no está fundado en la doctrina de los apóstoles y los profetas y no tiene un maestro que lo enseñe, un pastor que lo cuide o un evangelista que le comparta a él el evangelio. Todos empezamos con alguien que nos compartió el evangelio. Es necesario tener un pastor y es necesario tener un maestro. Por eso vuelvo a retar a los varones aquí, porque esa tarea debemos cumplirla primeramente nosotros en casa, con nuestra esposa y con nuestros hijos, para poder tener unidad. Hay muchos hogares que marchan bien, pero según el mundo, no según la Biblia. Tenemos que marchar bien según la Biblia. Hay muchos que se ponen de acuerdo. Nosotros en la casa es mutuo acuerdo. Sí, pero ¿qué? Para paseos, para almuerzos, para fiestas, para estudios, para todo. Pero para servir al Señor, no hay unidad, no hay. Por eso el uno llega a las 8 de la mañana al culto, el otro llega a las 9, el otro llega a las 10 y el otro no llega. Y uno pregunta, ¿y su esposa? ¿Y sus hijos? Dijeron que ya venían, pero no llegaron. Mutuo acuerdo para todos, menos para el Señor. ¿Sabe por qué? Porque no hay unidad de fe y no hay unidad de conocimiento. Si no hay unidad de fe y conocimiento, no se puede andar como uno solo y no habrá unidad. No habrá unidad. Pero mire lo que sigue diciendo el texto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. ¿Cuál fe y cuál conocimiento? Dice la del Hijo de Dios. Porque no se trata de que usted haga lo que usted cree, sino lo que Dios manda. No se trata de hacer lo que papá o mamá quiere, sino lo que Dios ordena. Es aprender a estar en unidad en aquello que Cristo nos enseñó y nos mostró con su propia vida. Y dice el versículo 13: a un varón perfecto. ¿Cuántos varones perfectos hay?
uno solo, y su nombre es Cristo Jesús. A la medida de Él, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, porque Dios quiere que seamos como Cristo. Usted no va a ser menos, ni tampoco Dios no le va a pedir más, ni tampoco menos. Quiere que seamos como Él. Y la pregunta que usted debe hacerse es: ¿cuánto de Cristo conoce? ¿Qué tanto te pareces a Cristo? ¿Qué tanto? Yo le pregunto a las damas: si Cristo viniese como esposo, humanamente hablando de usted, y se ofreciera, bueno, aquí está acá la hermana Claudia, le dice: Claudia, te voy a hacer una oferta. Escoja hoy entre tu esposo y yo, y te quedas con alguno de los dos. Pregunta: ¿escogerías a tu marido o te quedarías con Cristo? Eso sería una vergüenza terrible para nosotros como maridos, si la esposa escogiera a Cristo. Es una vergüenza terrible para nosotros, porque nada nos pasaríamos a Él. Y pregunta: ¿cuántos de los varones que estamos aquí deberíamos parecernos a Cristo en todo? Para que la esposa diga: Señor, no es necesario, yo te tengo a ti en mi esposo, yo te oigo a ti por mi esposo, yo te sigo a ti por mi esposo, yo te imito a ti porque imito a mi esposo. ¡Wow! Varones, ese es el reto que Dios nos hace a nosotros como varones. A varones verdaderos. A varones verdaderos. Dice: para que lleguemos a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. No niños. Versículo 14. Para que no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes. Que un día quieren una cosa y otro día otra. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina. Dice: por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Llega el amigo y le dice al marido: vecino, el domingo voy de pesca, ¿te vas conmigo? De una vez el creyente: ¡ay, sí, claro! ¡Chao! Hasta luego. Ni se acordó que era domingo, ni día del Señor, ni de la esposa, ni de los hijos que tenían que ir a la escuela dominical. Él inventó paseo y se fue. Y dejó a la esposa en casa, y los hijos en casa, y a él no le importó. Porque así son los niños: corren tras los caramelos, corren tras las golosinas y se olvidan de la responsabilidad. ¿O no es así? En lugar de decir: qué pena, vecino, pero el día que usted sale de pesca es el día que el Señor me lleva a mí a la iglesia a enseñarme a pescar. Así que tengo una clase de pesca el domingo y no puedo ir a pescar porque me pierdo la clase. Y usted va a pescar truchas, usted va a pescar, de pronto está un resfriado, pero el Señor me ha puesto a pescar a mí, hombres y mujeres, para el reino de los cielos, en lectura clase. Además tengo una esposa que no puede quedarse sin congregarse y unos hijos que tienen clase y tienen que ir a la iglesia a seguir aprendiendo. Qué pena, vecino, pero si salimos otro día, que yo no tenga compromisos con mi Señor y con mi familia. ¿Qué tal le parece un festivo? O otro día. ¿Por qué no le piden permiso a su patrón para que los deje ir a pescar? Y no al Señor para que los deje ir a pescar. Eso es lo que dice el versículo 14. Para que no seamos ya niños fluctuantes, llevados por doquiera, o sea, por todo lado, por toda clase de enseñanzas, por toda clase de filosofías y por engaños de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Las artimañas del error. Es rico ir a jugar micro, es rico ir a jugar fútbol, pero nunca cuando tienen que cambiarlo por el Señor.
Es rico ir a piscina, es rico ir a los ríos, pero nunca cuando tienen que negociar los compromisos con Dios, o los compromisos con su esposa, o los compromisos con su familia. Dios quiere gente madura, gente que aprenda a decir sí a sus responsabilidades y no a la diversión, pero que aprendan a divertirse cumpliendo sus responsabilidades. Y Dios quiere gente así, para que forme gente así, gente que realmente pueda seguir al Señor y hacer la voluntad de Él. Y aquí en el versículo 15 terminamos, donde dice, sino que siguiendo la verdad, o sea, la Biblia, y siguiéndola ¿cómo? En amor. O sea, buscando el bien de otros. Primeramente, el de Dios. Y segundo, el de los demás. Sino que siguiendo la verdad, pero en amor, entonces dice, crezcamos todos juntos al mismo tiempo, en todo. No dice otra vez conocimiento y fe. Dice, en aquel que es la cabeza. Esto es. En resumen, Dios puso liderazgo para que represente a Jesús. Para que todos terminemos siendo como Él, hablando como Él, pensando como Él, reaccionando como Él, y si es necesario, muriendo como Él, dando la vida para que otros sean salvos. Por eso, hermanos, este es el crecimiento que nos lleva a la unidad. El crecimiento que no está enfocado en mí ni en mis deseos, sino el crecimiento que está enfocado en la voluntad de Dios y en el bien de todo el pueblo, de todo el cuerpo. Por eso, hermanos, qué bueno es que nosotros crezcamos en unidad y crezcamos para ser uno, como Dios es uno. Vamos a dar gracias a Dios. Amado Padre, gracias por el inmenso privilegio que tenemos de ser parte del cuerpo de Cristo. Gracias, Dios, porque nos pusiste en un cuerpo cuya cabeza eres tú, oh Cristo Jesús. Y gracias porque nos has dado miembros que nos ayudan, miembros que has puesto como autoridad para tener unidad. Pedimos perdón por ser rebeldes, pedimos perdón por nuestra ignorancia, pedimos perdón por todo aquello que desconocemos. Pero damos gracias por el conocimiento que nos va dando hasta el día de hoy y suplicamos misericordia para vivir como tú quieres, siendo uno solo, caminando todos en pos de ti, hacia el mismo lugar, haciendo todos lo mismo, lo que tú ordenas, buscando siempre, Señor, agradarte a ti y no a nosotros, haciendo el bien a los demás conforme a tu voluntad y no buscando ganancia para nosotros. Permítenos madurar, dejar de ser niños, permítenos ser como Jesús. Y gracias porque esa es tu voluntad y queremos unirnos a ella y que tu palabra se cumpla en nosotros. La bendición tuya sea sobre todo tu pueblo, no solo en este rebaño, sino en cualquier parte del mundo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén.